Hola, bienvenidos. Aquí comienza Doble Clic con Antonio Mérez. Hola gente linda, ¿cómo están? Mi nombre es Antonio y bienvenidos. Hoy día vamos a hablar de COVID, pero como yo no soy especialista en COVID, no tengo mayor idea, solamente lo que se maneja a nivel público, a nivel de información. Quiero hablar de este tema, pero quiero profundizar un poco más porque la verdad es que tengo dudas respecto a cómo funcionan las vacunas, por qué hay tanta especulación alrededor de este tema. ¿Cómo funciona COVID? ¿Qué pasa con las nuevas cepas? Pero principalmente enfocado en la vacuna porque es importante saber qué pasa, cómo funciona, para dónde va, y por eso es que hoy día tenemos de invitada a una gran invitada. Primero hay que partir diciendo qué es lo que hace. Ella es enfermera universitaria, ella es especialista en pabellón quirúrgico y actualmente trabaja en, no podemos decir el nombre de la clínica, porque ella no es vocera y hay que ser muy responsable en estos temas, pero sin embargo les puedo decir que es una de las mejores clínicas de Santiago de Chile y está evaluada como una de las mejores de Latinoamérica. Con nosotros hoy día, Carla Romero. ¿Cómo estás, Carla? Bien, ¿y tú, Antonio? Muy bien. Queremos hablar hoy día de COVID-19 porque tenemos dudas, tenemos un montón de... Yo particularmente tengo un montón de dudas. A mí no me ha dado COVID. ¿A ti te dio? Sí, a mí me dio COVID el año pasado. ¿Te dio el año pasado? Mira, Sí. Entonces, súper bueno porque vamos a hablar con alguien que tuvo COVID y que le dio COVID. A todo esto no tenemos imagen, pero estamos guardando la distancia prudente para todo lo que tiene que ver con contagio y lo que el Ministerio de Salud nos ha instruido a nosotros como nación de mantener la distancia y estar con estas medidas que son importantes para evitar el contagio. Carla, la primera pregunta que tengo es... ¿Cómo? Porque claro, a muchos de nosotros no nos ha dado COVID, a ti ya te dio. Rápidamente que nosotros ya sabemos, dolor de cabeza y todo lo demás, pero ¿cómo fue tu experiencia? O sea, por ejemplo, la pregunta que yo tengo, ¿cuánto tiempo pasó desde que partiste con el primer síntoma hasta el momento en que te dijeron tienes COVID? Porque esto, ¿dónde fue que te pasó? ¿Te pasó en la clínica? Por la contingencia nacional, todo el personal de salud nos tuvimos que transformar a especialistas, entre comillas, de COVID. Es por eso que me tocó participar de una UCI COVID como personal sanitario, como enfermera de UCI. Y ahí, obviamente, con el tratamiento de los pacientes, igual tomando todas las medidas necesarias, efectivamente me contagié de coronavirus. La evolución fue súper rápida. Yo tuve mi primer síntoma a las 10:30 de la mañana de un miércoles y a las 13:30 decidí tomarme el examen y a las 10 de la noche ya estaba positiva para el coronavirus. ¡Wow! O sea, estamos hablando, esto fue un día, comenzaste con los síntomas, al final del día estabas COVID. ¿Qué sentías al final del día? ¿Cuáles eran tus síntomas? Malestar general. ¿A qué se refiere la gente con malestar general? Uh-huh. Es como un día que uno hace mucho deporte y duelen todos los músculos. Eso es malestar general. Mucho dolor de cabeza. Además, sentía un dolor en la espalda, en la parte baja de la espalda, lo que se llama la zona lumbar. Ahí un dolor súper fuerte que fue subiendo hacia la zona de las escápulas, que es los omóplatos más conocidos. Sí. Y las ese paletas. dolor, claro, las paletas, y ahí se intensificó harto el dolor. Eso fue al principio y a los 2-3 días perdí el olor y el gusto. ¡Wow! O sea, ¿y cuándo vino la fiebre? Lo crean o no, yo hice solamente una vez fiebre y la hice, también no recuerdo, 2 o 3 días post positividad de mi examen, que esto fue un miércoles, debo de haber hecho fiebre o viernes o sábado, y de ahí no hice más fiebre. ¡Wow! Entonces, primero, desde que apareció el primer síntoma hasta que tienes COVID es súper rápido. En mi caso fue súper rápido. Estamos hablando de la primera cepa, la primera que llegó a Chile. Exactamente, esto fue en junio del año pasado. Perfecto. Segunda cosa es que cuando finalmente tuviste todos los síntomas, fiebre, y lo que hemos hablado muchas veces, y se ha hablado mucho en Vox Populi, mucho habla la gente de esto, fiebre es una de las últimas cosas que ocurre cuando tú estás diagnosticado con COVID, tienes el cuadro. En la mayoría de los casos se ha demostrado o se ha visto, porque como se sabe es un virus en estudio, pero en la mayoría de los casos se ha visto que la fiebre es un síntoma, un signo tardío de la enfermedad. O sea, no es lo primero que te da es fiebre. Lo primero que da es dolor de cabeza, fuerte, que es lo que se escucha, o sea, se le llama comúnmente cefalea. Eso es muy fuerte. Estamos hablando de que imposibilita la actividad. A eso estamos hablando de una cefalea bien fuerte. Okay. Entonces te imposibilita hacer cosas. Lo segundo es el dolor de garganta, que en mi caso también tuve,
Y lo otro, el tercer síntoma es el dolor muscular. Y posterior podría presentar fiebre la gente, y inclusive hay casos que la gente no ha presentado ninguno de estos síntomas y solo se dan cuenta cuando pierden el olor y el gusto. O sea, ¿la anosmia cuándo viene? Posterior, yo creo desde que yo empecé con mi primer síntoma, en mi caso fueron 2 a 3 días posterior a mi primer síntoma. Wow, o sea, no viene inmediatamente. Entonces, para regla general, esto se desarrolla muy rápido. Lo primero que viene es el dolor de cabeza, por eso, y es un dolor de cabeza que imposibilita hacer cosas. O sea, no puedo trabajar, me molesta la luz, me molesta el ruido. Exactamente. Entonces, no puedo, lo único que puedo hacer es estar en cama, con los ojos cerrados, tal vez con algo frío en la cabeza. Ese es el primer síntoma. O sea, alguien que tiene un dolor de cabeza así, que no es garantía de que tengan ese síntoma, porque pueden pasar nada, es muy importante que tengan en cuenta eso es un signo temprano de COVID. Exactamente. Y normalmente la cefalea o el dolor de cabeza va unido al dolor de garganta. Entonces, normalmente cuando tienes dolor de garganta y tienes dolor de cabeza, se puede pensar o suponer que quizás estás empezando con un cuadro de coronavirus. Muy bien. Ahora que ya hablamos de que tuviste COVID, ¿qué efectos secundarios tuviste después? Porque se ha visto mucho y se ha hablado mucho de que muchas personas que tienen COVID presentan efectos secundarios incluso 2 o 3 semanas después de haber tenido el alta. ¿Tú tuviste algún efecto secundario? Yo tuve un efecto secundario que me duró un mes posterior a la infección que tuve por coronavirus, que fue la anosmia, o sea, la pérdida del gusto y el olfato, que me duró 4 semanas posterior a mi alta, o sea, a los 14 días de cuarentena. Posterior a esos 14 días de cuarentena, yo estuve un mes sin gusto y sin olfato. Posterior a eso, recuperé paulatinamente todo y hasta el día de hoy no tengo ninguna secuela del coronavirus. Muy bien, pero eso significa que tú tuviste el alta, significa que no estabas contagiando, aún así continuabas con síntomas, pero no estabas contagiando. Exactamente, porque se asume que la carga viral después de estos 14-15 días de la infección, que es la etapa de cuarentena que le están llamando ahora, tú estás de alta porque tu carga viral no permite que tú infectes a otra persona. Entonces, porque se considera que estos síntomas son síntomas que quedan en ti, que hay gente que lamentablemente no lo recupera. Hay casos que se han dado que son los menores que no recuperan alguna de estos síntomas o que quedan con secuelas del tipo pulmonar o del tipo dolores físicos que se mantienen en el tiempo. Hay gente que se lo tiene que tratar y hay gente que después de un par de meses ya evoluciona bien y no le pasa nada. Lo mismo con los olores, lo mismo con los sabores. Hay gente que ha mostrado que no reconocen ciertos olores o que no reconocen ciertos sabores post-contagio coronavirus. Ahora, para quienes nos están escuchando probablemente van a decir, bueno, esto no es nada nuevo, lo hemos escuchado en prensa, lo hemos escuchado en todos lados, pero esta es la pregunta y aquí es donde quiero detenerme. Después de este episodio donde tuviste coronavirus, ¿generaste anticuerpos? Hasta la fecha, lamentablemente la única manera de saber los anticuerpos es mediante un examen. Y ese examen a la fecha yo no me lo he realizado porque recién ahora se puede hacer de manera particular. Antes solamente en la época que yo me contagié de coronavirus era mediante participar de un estudio sobre el coronavirus. Entonces no estaba abierto a toda la gente. Pretendo ahora, en esta segunda bloque de virus, que sí se puede tomar de manera particular, realizarme el examen y saber si efectivamente generé los anticuerpos. Entonces, ¿por qué la pregunta? Y aquí es donde vamos a detenernos y este es el tema que nos convoca hoy. Hay un artículo que salió hace unos días que hablaba acerca de un estudio que la Universidad de Chile realizó. Lo que a mí me hizo ruido y quiero compartirlo con ustedes y porque de verdad que me parece que uno tiene que ser riguroso en este tipo de información. Estudio para mí tiene que ver con algo que se realiza normalmente con información o recursos propios. Eso es lo que yo entendería por estudio. Entonces, cuando alguien me dice que hizo un estudio basado en los datos estadísticos o en los datos que tiene otra entidad, para mí no califica como estudio. Ok, ¿por qué está invitada Carla Calla? Y ahora vamos a entrar en tema, y es porque este estudio declaraba que la vacuna Sinovac, que es la que nos están colocando a casi todos los chilenos, es una vacuna que en pruebas no de laboratorio, sino en la realidad está funcionando, evitando el contagio COVID, con un porcentaje relativamente cercano al 50%, pasadito, 52, 53%, 54%. Entonces, la pregunta cae de cajón, ¿a qué diablo nos estamos vacunando? Porque básicamente, desde mi punto de vista y desde mi razonamiento, nos estamos metiendo en una jeringa virus de COVID, se podría
podría decir de alguna manera, súper débiles, de manera tal que nuestro sistema inmunológico los pueda combatir. Bueno, ahora Carla nos va a ir explicando y les voy a ir preguntando paso a paso para que nos vaya aclarando algunas cosas, porque todo lo que yo dije técnicamente tiene un tratamiento, tiene se podría decir, un camino diferente, y es súper importante que vamos separando las aguas para poder entender bien. Entonces, primero, te quiero preguntar, Carla, ¿qué es una vacuna y qué se supone debería hacer esta vacuna en el cuerpo? Cualquier vacuna. ¿Para qué? Ahora, estamos hablando de las vacunas que tienen similitud con la vacuna del COVID. No estamos hablando de vacunas de virus específicos, sino ¿cuál es el objetivo de una vacuna? El objetivo de una vacuna, Antonio, hoy en día es que las personas, mediante la administración de distintas etapas del virus o de distintos aspectos de un virus o un germen, que se le podría llamar, puedan generar sus propios anticuerpos para poder enfrentarse a este germen de manera natural. Dicho en otras palabras, es como que a nosotros nos pusieran una dosis o algo de ese virus para que tú te protejas y generes el material inmunitario para poder, el día que te infectes, porque las vacunas no quitan el riesgo de la infección, solamente que uno hace que uno esté más preparado al momento de infectarse y que esa enfermedad no sea grave en ti. Eso es lo que se busca con las vacunas y específicamente con la vacuna del coronavirus. Ok, entonces, primero, toda esta campaña que el gobierno de Chile ha hecho para la vacunación de la población completa, para tener que logramos una inmunidad rebaño, como se le llama, pero bueno, vamos a entrar a lo mejor más adelante en detalle un poco acerca de eso, si no lo googlean y se va a entender inmediatamente, pero lo que tratamos de hacer es que todos estemos inmunizados, pero el objetivo principal de la vacuna y de toda esta campaña de vacunación es que todos tengamos anticuerpos en nuestro cuerpo. ¿Es así? Así es. Eso es lo que se busca con la vacuna. No se busca un escudo, se busca que nosotros como seres humanos que tenemos nuestro propio sistema inmune nos defendamos de este virus, pero con nuestras propias herramientas, se podría decir, con nuestras propias armas. O sea, que nosotros tengamos la capacidad de generar los anticuerpos necesarios para que si nos llegamos a contagiar con este virus, no sea tan grave como la gente que se enfrentó a él sin ningún anticuerpo. Muy bien. Entonces, es importante saber que la responsabilidad de la vacunación masiva hoy día está en manos del Estado de Chile. Chile se ha hecho cargo como Estado de vacunar a toda su población. Sin embargo, lo que esta vacuna busca es generar anticuerpos en nuestros organismos. Así es. Dicho eso, lo que es importante también de parte nuestra como ciudadanos es que nos cuidemos y que además tengamos hábitos que promuevan que este virus pueda ser combatido por nuestro sistema inmunológico de mejor forma. Podría ser medidas como dejar de fumar, como dejar de beber en exceso, como bajar de peso, por ejemplo, no tener obesidad o ciertos tipos de grados de obesidad, etcétera, etcétera. Muchas cosas que se han comentado en prensa que pudieran ayudar a que nosotros estemos en un mejor estado de salud para poder combatir el virus de mejor forma. Pero, de nuevo, la vacuna en sí no hace que nosotros no nos contagiemos, sino que nuestro cuerpo lo pueda pelear de mejor forma. Exacto. Lo que se busca con la vacuna, como muy bien mencionas, es que la gente logre generar sus propios anticuerpos y luchar contra el virus, pero de ninguna manera la vacuna va a prevenir que en la caso de la exposición no te contagies. Eso depende del sistema inmune de cada uno de nosotros. Y eso, muy bien como menciona, es el estado de salud en que tú estás cuando te enfrentas al virus. Hemos tenido casos de pacientes de 92 años que se han contagiado con coronavirus y han salido, pero sin ninguna secuela. Hemos tenido pacientes de 40 años que lamentablemente han fallecido por coronavirus solamente por ser obesos, solamente por tener patologías que están descompensadas. ¿A qué me refiero con patologías? Diabetes, hipertensión, etc. O pacientes que son de frentón muy sanos y también han fallecido con el virus. O sea, todo depende de cómo nuestro cuerpo esté al momento de enfrentarse a cualquier virus. Coronavirus nos ha enseñado de que un virus puede cambiar literalmente la realidad de una sociedad en la etapa de globalización que tenemos hoy día, con la cantidad de viajes y cómo estamos comunicados con otros países. Pero esto puede ser mañana con otra cepa de coronavirus, porque ya tenemos 3 efectivamente comprobadas en el país. No sabemos de qué parte van a venir, pero esto nos demuestra que cualquier
cualquier virus nos puede cambiar la realidad y que uno tiene que estar en el mejor estado de salud posible para poder enfrentarse a estos virus. Y bien, como tú bien dices, han habido personas que no tienen historial clínico, 20 años de edad, con un cuerpo y un estado físico increíble y lamentablemente no lo han logrado. Y eso se debe a algo que todavía no sabemos ni entendemos. Que está en estudio, exactamente. Ni de la cepa 1, ni de la que viene de Inglaterra, ni de la brasileña. No tenemos hasta ahora idea de nada. Lamentablemente no tenemos idea. Lo importante es que la gente entienda de cómo funcionan los virus. Los virus funcionan con células huésped, o como así se podría decir. Viven en las células de la persona que los incuba. En este caso somos nosotros. Es por eso que las cepas pueden ir mutando, porque toda la genética de todas las personas que estamos en el mundo es distinta. Los que viven cerca del frío tienen una genética. Los que viven cerca del Ecuador tienen otra genética. Los que viven en el sur tienen otra genética. Entonces el virus, como necesita un huésped, que en este caso es el humano, y necesita reproducirse a través de nuestras células, puede ir mutando porque solo cambia su material genético. Entonces el virus de hoy día va a ser distinto al de mañana. Es por eso que nosotros tenemos que estar lo mejor posible. Y habernos enfrentado, ¿por qué la vacunación? Porque la gracia es haber estado en algún grado expuesto a este virus, cosa que nuestro cuerpo lo reconozca y lo pueda atacar. Muy bien, entonces, y discúlpenos ustedes si esto que hemos hablado hasta ahora les parece redundante respecto a toda la información que han escuchado en prensa y han escuchado en otros lados, en otros medios, pero nos parece importante hacer un repaso y recalcar estos temas porque es importante que todos estemos en la misma sintonía, con la misma información y no con información malintencionada que lo único que hace es desinformar y confundir a las personas. Así que esperamos que este breve repaso haya sido, no digamos redundancia, pero sí que sea un repaso donde podamos tener todos el mismo entendimiento para que podamos ir al siguiente punto. Siguiente pregunta es, nosotros tenemos 2 vacunas, la Sinovac por un lado y tenemos la Pfizer por otro. Quiero que me comentes un poco lo que me conversabas antes de Sinovac. ¿Quién es Sinovac? ¿Y por qué Pfizer de pronto es una alternativa súper buena, pero Sinovac parece ser una alternativa más atractiva porque tiene que ver con el know-how de Sinovac respecto a cómo hacer vacunas? Sí, como comentábamos antes del podcast, Sinovac es una empresa porque Sinovac es la empresa, CoronaVac es la vacuna que se inyecta. Claro. Entonces, cuando hablan de la Sinovac, están hablando de la empresa que genera la vacuna. Sinovac lleva años haciendo vacunas, a eso se dedican, eso es lo que ellos hacen. Ellos hacen vacunas contra la influenza, entre otros, entonces tienen una trayectoria importante en el régimen de las vacunas. Pfizer, por el otro lado, también es una empresa que tiene harta trayectoria, pero en su mayoría en medicamentos. No quiere decir que con los estudios correspondientes la vacuna sea mejor o peor, pero sí se hablaba de que por experiencia, Sinovac tiene mayor experiencia en la creación de vacunas. ¿Por qué la gente tiene la duda? Es por de dónde vienen estas vacunas, que Sinovac es una empresa china y Pfizer es una empresa mezcla americana-estadounidense con Alemania. Uh-huh. Entonces se tiene pensado de que una es mejor que la otra, pero hay que ver los datos duros de cómo actúan en el cuerpo antes de juzgar a las vacunas por de dónde vienen. Y ahora vamos a entrar al área chica. Hablando de datos duros, ahora viene lo bueno, porque esta es la pregunta que yo tengo. El estudio de la Universidad de Chile primero, y déjenme hacer una crítica sana, no destructiva, sino una crítica con la intención de aclarar ciertos puntos. Este estudio está hecho sobre datos estadísticos que pertenecen al Ministerio de Salud. Yo particularmente, si alguien me habla de un estudio acerca de una vacuna, esperaría ver el estudio hecho en 100 casos, 1000 casos, 100.000 individuos, 15.000 individuos. Yo esperaría ese tipo de estudio, no un estudio en donde me digan sobre los datos que recogimos de, no sé, la página web del Ministerio de Salud versus los datos que recogimos de la página del Ministerio de Salud de Israel. Lo comparamos Sinovac contra Pfizer y Pfizer es mejor que Sinovac, tiene un 90 y tantos Pfizer, Sinovac tiene un 54 apenas de efectividad. Entonces, ya que aclaramos el tema de qué es lo que busca una vacuna, que lo que busca en nosotros es generar inmunidad, no evitar que nos contagiemos, sino generar inmunidad para que nuestro cuerpo pueda pelear de mejor forma contra el virus. Y segundo, ya que sabemos que Sinovac tiene mucha más trayectoria fabricando vacunas versus Pfizer, que viene fabricando medicamentos, que, como bien dice Carla, no porque una empresa fabrique una cosa y otra fabrique otra, si las pruebas están hechas y la autorización está dada, significa que funciona.
Entonces me pregunta la siguiente. ¿Qué cuestionamiento le das tú al estudio que realizó en la Universidad de Chile, independiente de quién lo haya hecho? Esto no es con nombre y apellido. ¿Qué opinión te merece ese estudio respecto a los resultados de decir Sinovac tiene un porcentaje de efectividad del 54%, que es bien lapidario, bien preocupante? ¿Qué opinión te merece? ¿Qué es lo que piensas tú de esa cifra y de ese comentario, de ese dato duro que nos tiraron encima? Ya, en primera instancia, dejar en claro que la gente ve un 50%, pero es mejor versus un 0% de inmunidad. Exacto. Pero efectivamente el estudio menciona que Pfizer tiene una efectividad en generar inmunidad del 93% y que Sinovac solamente una generación de inmunidad del 54%. Estos datos están basados en estudios realizados en varios países y contrastándolo un poco al número de contagios que tenemos en Chile. No contrastándolo a la clase de inmunidad o número de anticuerpos. Es ahí el único cambio que yo haría y que le pediría a los que están haciendo estudios e investigación en Chile. Es que para yo saber de la inmunidad, primero quisiera tener una muestra real del país, sea cual sea el grupo etario. Solamente que me pudieran decir, con la primera dosis del estudio de 1.000 personas, la primera dosis generó tanto anticuerpo. Después de la segunda dosis, a la semana generó tanto anticuerpo, pero después de los 14 días post administración de segunda dosis, la persona tiene tal cantidad de anticuerpos que nos ejemplifica a nosotros que la persona adquirió inmunidad contra el coronavirus. ¿Por qué? Porque los estudios tienen que ser con gente que se haya vacunado aquí en Chile, con nuestro sistema inmunitario, con nuestras características locales y geográficas, porque no es lo mismo decir una persona en Israel, una persona en Brasil, a una persona en Chile. Entonces, me gusta que se esté estudiando, pero me gustaría también que fuera un poco más congruentes, porque la gente se está quedando como que la vacunación da lo mismo. Y eso es súper difícil en una campaña excelente que se ha dado, porque fuera de todo lo que puedan decir del gobierno de Chile en el actuar, en el tema de la vacunación, Chile ha funcionado y ha sido un ejemplo mundial. ¿Qué pasa con los contagios? Que como no se ha entregado información, la gente cree que con una dosis de la vacuna está inmune. Eso no es así. La primera dosis genera una inmunidad del 3%, que es lo mismo decir casi nada. Nada. La segunda dosis genera una inmunidad después de los 14 días, o sea, 2 semanas post administración, recién la gente va a llegar a tener inmunidad o anticuerpos, que es como que estamos hablando de lo mismo en este caso. Entonces, si esta información no se le entrega a la gente, que pese a que estén vacunados con una dosis, no tienen inmunidad, es por eso que han habido casos de gente que se ha vacunado y creen que la vacuna los mató y no el coronavirus. Perfecto. Sino que es efectivamente que se contagiaron de coronavirus, pero en el momento que no tenían inmunidad. Porque entendamos algo que es súper importante. La primera dosis es como la presentación al virus, porque no se pueden poner dosis tan altas, porque en el caso de la Sinovac es virus desactivado, pero es virus. O sea, se está inyectando un virus desactivado que no está contagiando, pero efectivamente se inyecta coronavirus. Entonces, no se puede llegar y administrar dosis grandes, sino que tenemos que partir con dosis pequeña, y por eso es la primera presentación del virus a nuestro cuerpo. Y la segunda dosis se aumenta la cantidad de virus desactivados que se inyectan, y es por eso que ya, como tuvimos una primera presentación, el cuerpo puede empezar a generar los anticuerpos necesarios para combatir el virus cuando se presente ante el virus activo. Perfecto. ¿Ya? Y eso se logra después de los 14 días. Es por eso que es súper importante que la gente, o sea, ideal el estudio de la Universidad de Chile hubiera sido con gente que en estas etapas se hubieran medido los anticuerpos para saber efectivamente qué nivel de inmunidad estamos generando con las distintas vacunas. Este estudio fue un poco, voy a decir directamente que creo que fue capcioso. Creo que fue de alguna manera, a lo mejor no el estudio, pero la noticia, como fue redactada, fue un poco malintencionada porque hizo una relación entre la cantidad de vacunados, que somos el tercer país más vacunado del mundo en este minuto. O sea, la campaña ha sido todo un éxito. Sin embargo, presentamos niveles de contagio enormes. Entonces, el artículo fue escrito de manera de dar a entender, oye, aquí se están vacunando muchísimo, pero se están contagiando mucho. Pero ahora contigo descubrimos que, primero, tener una dosis no prácticamente es nada, y es la presentación del virus al cuerpo. Y segundo, la segunda dosis sí es el que te va a generar inmunidad,
Pero si yo me vacuno hoy y mañana salgo sin mascarilla y empiezo a tomar riesgo, me voy a contagiar porque la inmunidad en su máximo nivel se genera recién a las 2 semanas de administrar la segunda dosis. Entonces, eso por un lado. Eso primero a grandes rasgos. Pero lo que se desprende de esto, que también desde mi punto de vista es sumamente relevante, es que una vez que tenemos la primera dosis y luego tenemos la segunda dosis, hablamos de que Sinovac tiene un 54% de efectividad. Mi pregunta es, y esto es una pregunta que quiero compartir contigo, 54% de la gente vacunada con Sinovac no se contagia, se salva. Súper. El resto significa que se contagia, incluso después de la segunda dosis. No sabemos. Eso el estudio no lo aclara. Esa es la primera duda que tenemos. La segunda duda que tenemos es, ¿dónde terminó esa persona? ¿Terminó grave? ¿Terminó en intubación o a lo mejor un sistema de que lo ayuda a respirar de forma pasiva? ¿O derechamente está intubada y no puede respirar por sí sola? ¿O falleció? Esos son datos que a nosotros no nos quedan claros porque desde el punto de vista general, lo que persigue la vacuna es la inmunidad, no evitar el contagio. Entonces, me gustaría saber tu opinión al respecto de esto que te acabo de comentar. De no saber, primero, dónde terminó el resto de la gente que supuestamente se contagió y la falta de información respecto a, bueno, pero si la vacuna les generó inmunidad, estas personas debieron haber terminado a lo mejor a lo mucho graves, pero no muertas. No tenemos ese dato. No, ese dato no existe porque es por eso que encuentro que es un poquito ambiguo el estudio o la fraseo, porque el fraseo dice vacunas contra el SARS-CoV-2 muestran 56% de efectividad en la prevención de los contagios. Las vacunas, como les mencionaba antes, es que reducen el riesgo de enfermarse gravemente. No quiere decir que no exista la posibilidad que te contagies del virus. Entonces, efectivamente, el 56% no se contagió, que es genial, pero como muy bien dice Antonio, hay un 44% de gente que efectivamente se contagió de coronavirus. Pero un dato importante, si ya que estamos hablando de la efectividad en la prevención del contagio y no de la generación de inmunidad, sería importante, como tú muy bien dices, saber en qué terminó ese paciente, cuál porcentaje de ese 44,5% que menciona el estudio, cuál terminó quizás fallecido, cuál terminó en camas críticas y cuál simplemente lo pasó en su casa y fue un registro de coronavirus. Entonces, encuentro que, y no solo este estudio, sino que todos los estudios tendrían que ser un poco más claros en el sistema de para qué son las cosas, porque las vacunas son para prevenir el riesgo mayor, no es para que en algún minuto no te contagies. Y aparte, por el tipo de vacuna que estamos inyectando en Chile, son dosis que necesitan varias dosis y quizás refuerzo, a diferencia de otras dosis que son como la tuberculosis, que es porque el tipo de vacuna es distinta, por eso se puede necesitar solo una dosis y quedaste efectivamente inmunizado, pero es porque el tipo de vacuna es distinta. Es por eso que a veces hay que hacerse un poco más cargo de las cosas que uno publica y también nosotros como usuarios, si leemos algo, tratar de leer el artículo completo, no solamente el título, porque los títulos son a veces un poco alarmantes, leer el artículo completo y si no entendemos algo, documentarnos, porque decir que algo es inefectivo obviamente asusta a la gente y decir que algo es mejor o peor también asusta a la gente. Y nosotros tenemos que tratar de educar, informar, pero no alarmar a la población, la gente que trabaja en salud sobre todo y los que estamos o los que están investigando acerca de este virus. Lo que es importante, la CDC de Estados Unidos, que es el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, tiene una frase que me gustaría destacar que dice: ¿cuál es la mejor vacuna? La mejor vacuna es la que esté disponible para usted, o sea, en su país, porque todas las que están en el mercado son seguras, efectivas y reducen el riesgo de enfermarse gravemente. Y eso creo que que resume un poco el trabajo de las vacunas. ¿Qué es lo que hace? Entonces, es para disminuir un poco el miedo, que hay gente que hasta el día de hoy no se quiere vacunar porque cree que la vacuna los va a contagiar de coronavirus, que hasta la fecha no es así, que la gente que lamentablemente se ha contagiado post primera dosis no es porque se haya vacunado de la vacuna y le inyectaron el coronavirus, es porque efectivamente la primera dosis no genera prácticamente nada de inmunidad y si te contagias o te expones al virus, lo más probable es que te contagies y si tu estado de salud no era el correcto o no era el óptimo, lo más probable es que
el virus sea fuerte en ti. Muy bien, es importante que sepan esto, gente linda, para que no se alarmen ni se asusten. En este estudio se habla de que Sinovac tiene un 54-56% de efectividad, evitando el contagio de coronavirus, versus Pfizer, que es un 90 y tanto. Ese 90 y tanto es el resultado de las pruebas que se hicieron en Israel, no en Chile. Por ende, los datos que Israel tenga pueden ser peras comparadas con manzanas que tenemos acá. ¿Qué es lo que quiero decir? Nosotros ya sabemos que si un 56% de la población acá se inmunizó con Sinovac y le funcionó para no contagiarse, o hasta el momento no se ha contagiado, significa que el resto, 40 y tanto por ciento, se contagió. Se habla de que la vacuna puede ser exitosa y efectiva si ese 44% no terminó muerto. Ese dato, comparado con el de Israel, no lo tenemos, no lo sabemos. No sabemos qué es lo que Israel consideró como una vacuna exitosa, porque de nuevo, lo que la vacuna exitosa hace es generar inmunidad. Voy a tomar las palabras a lo mejor que a mucha gente les va a cargar que las tome del ex ministro de salud que tuvimos en Chile antes del ministro París. En algún momento dijo: nosotros todos tenemos que terminar contagiados de coronavirus. Lo que nosotros deberíamos terminar haciendo es que todos, de alguna manera, o nos inmunizamos con la vacuna o nos da coronavirus. Lo que queremos y lo que el Estado de Chile quiere y que todo el mundo quiere con estas vacunas es que nadie se muera. Lo más importante, como decía Carla, es que mucha gente está asustada porque cree que le van a dar COVID, le van a inocular COVID en una vacuna. De cierta forma es así, pero es un virus desactivado que se espera que cuando te lo inyecten tu cuerpo pueda combatir con este virus y gracias a eso generar inmunidad. Carla, ¿te gustaría agregar algo más antes de despedirnos? Agradecer la oportunidad que me diste, Antonio, de poder dar esta información a la gente. Y lo otro, recalcar que tener cero inmunidad a tener aunque sea el 50% inmunidad, o el 90% de inmunidad, es mejor a tener cero. Entonces, traten de pensar eso, porque ya te has enfrentado al virus. Si es que ya te vacunaste con cualquier vacuna que esté en el mercado, ya te enfrentaste a cierta parte del virus. Entonces, es mejor hacer eso y no olvidar que eso no quiere decir que olvidemos las medidas básicas de distanciamiento social, el uso de mascarilla, el lavado de manos, que a veces con las vacunas o con los medios extras se olvidan, pero eso es lo que va a mantener el virus a raya. Muy bien. Entonces, esperando una cosa que se nos quedó fuera el tintero, pero a lo mejor nos puede servir para la otra ocasión, la tercera campaña de vacunación que se viene, que todavía no tenemos mucha información al respecto, pero nuevamente lo que tú me comentabas es que lo que se busca con la tercera campaña es generar más inmunidad. Exactamente. No se buscaría nada más que la inmunidad de que nosotros creemos nuestros propios anticuerpos para combatir al virus. Eso se busca. Claro, entonces exponiéndose a una tercera dosis, más porcentaje de probabilidades de generar los anticuerpos. Exacto. El gobierno eso es lo que está planteando, pero todavía no es seguro. Entonces, por eso preferí no comentar del tema de la tercera vacunación. Eso lo vamos a comentar en el siguiente capítulo de este blog. Muy interesante. Muchas gracias, Carla, por tu visita. Muchas gracias Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias por la información. Y a todos, por favor, déjenos sus comentarios, sus dudas, preguntas, cualquier cosa que le quieran preguntar a nuestra enfermera estrella que está por primera vez en los estudios de Meres Media. No olviden preguntar y dejar, como digo, todas sus dudas, sus saludos también, y por qué no, déjenos saber de dónde nos escuchan, porque mientras más personas estén informadas es para nosotros mucho mejor. La información es poder, así que aguante todos ustedes, aguante todos nosotros. Un beso, un abrazo, que les vaya muy bien. Nos vemos en la próxima. Adiós.